No lo escuchamos. Hola, hola. Hola, hola, Ya hola. estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que ya nos ven a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Es un honor nuevamente estar con todos ustedes en este segundo programa de prácticamente temporada de Día de Muertos. Muchas gracias, Marcia. ¿Cómo estás, Marcia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, bien, gracias. Pues les damos la bienvenida nuevamente a una emisión de su programa Voces de la Cultura. Les recordamos que pues le den like a esta publicación y la compartan para que pues llegue a más personas. Pues ya es nuestro segundo programa, Marcia, en esta temporada de Día de Muertos. Prácticamente estamos, pues ya otro año más haciendo esta difusión cultural a través de nuestras redes sociales actualmente. Les recordamos pues, parte de nuestros objetivos generales y particulares para que la gente que no los conoce, pues por ahí los tenga en cuenta y conozca un poquito de nuestro trabajo. Marcia, si me apoyas. Claro que sí. Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto Voces de la Cultura es investigar, difundir y divulgar entre la población del municipio de Calimaya y sus delegaciones, así como municipios aledaños y más allá de nuestras fronteras, las temáticas referentes a la historia de la vida cotidiana y la cultura. El objetivo particular de nuestro proyecto pues es dar a conocer y compartir la vida y obra de los pobladores que aportan día con día a la cultura del municipio de Calimaya y sus delegaciones, como pueden ser profesionistas, artistas, artesanos, personajes destacados en el ámbito social, cultural y artístico. Esto pues con la finalidad de valorar, ¿no? La aportación que cada uno de ellos realiza como parte en el municipio y en otros lugares, además de enriquecer la cultura de nuestro municipio y claramente del país. Y bueno, pues el día de hoy es, como bien menciona Stanislao, es nuestro segundo programa de este especial de Día de Muertos. El día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante que se titula Temiendo de la muerte, dicto mi última voluntad, el testamento novohispano en el Valle de Toluca. Y bueno, esta charla va a ser impartida por la licenciada en Historia María Guadalupe Fuentes Jordán. Bueno, vamos a leer con una breve semblanza curricular para que todos nuestros espectadores pues la conozcan. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Estudios Históricos en la Facultad de Humanidades de la misma universidad y ha participado en distintos congresos relacionados con la educación y con cuestiones referentes a pensamiento novohispano. Y bueno, la verdad que Lupita ha, pues ahora sí, dedicado su vida, ¿no? Un poquito a esta investigación de los testamentos. Ya más adelante, pues ella nos compartirá sus conocimientos, ya es una gran experta y pues aprendió de la mejor, ¿no? De la maestra, a quien le mandamos un saludo a la maestra María Elena Vibriesca Sumano, que ella fue nuestra maestra y pues continúa siendo su mentora de Lupita. Pues buenas tardes, Lupita, y bienvenida. Hola, buenas tardes, Marcia, y buenas tardes, al maestro. Quisiera iniciar agradeciendo el espacio que me permiten el día de hoy para compartir un poco de lo que he leído en algunos documentos. Quisiera iniciar con una frase que, como bien Marcia refería sobre la maestra María Elena Vibriesca. Ella una vez en nuestra clase de paleografía nos dijo: un archivo histórico es la fuente del conocimiento del historiador. Para los estudiosos del periodo novohispano, cualquier acervo documental, ya sea eclesiástico o jurídico, es nuestra principal fuente de investigación
porque a través de estos podemos conocer las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, de mentalidad de cada época. Y para la época novohispana, pues los archivos van a ser una fuente fundamental para nuestros estudios. En este caso, y siguiendo el tema del programa que se está llevando a cabo en el mes de octubre en Voces de la Cultura, pues vamos a hablar un poco sobre la muerte a través de los testamentos. La siguiente, por favor. Muy bien. La muerte es... La muerte es entendida como el puente hacia la vida eterna, como la transición de la vida terrenal al más allá. La siguiente, por favor. Para esta época, o para la época novohispana, que es la época que nos atañe, la concepción de la muerte estaba, ¿cómo decirlo? La religión era la que se encargaba de proporcionar los conocimientos respecto a qué había más allá de la muerte. A partir del Concilio Mexicano de 1555, se busca la evangelización de los naturales aquí en Nueva España, pero también a partir de este Concilio Mexicano se realiza la práctica, se tiene que hacer la práctica de hacer testamento de manera obligatoria, debido a que era parte para confirmar la fe como fiel cristiano. Si bien en la época novohispana el eje central de la vida era el más allá. La siguiente, por favor. Que como toda sociedad siempre nos preocupamos por lo desconocido, ¿no? En esta época no era la excepción, y el desconocimiento a qué era la vida eterna o qué era el más allá provocaba miedo. Gisela von Gobeser menciona en alguno de sus libros que el más allá se dividía en tres partes. El cielo, que era el lugar donde todo cristiano quería pertenecer, y que donde la vida era pues mucho mejor, ¿no? El purgatorio era el lugar intermedio en donde se podía acceder al cielo a través de diversas acciones, como más adelante se mencionarán, y este purgatorio, pues como su nombre lo dice, las almas en pena purgaban sus culpas en el fuego. Y por último, el infierno, que es el último lugar que todo cristiano deseaba pisar después de la muerte, pues este era un lugar lleno de llamas y en donde el alma siempre estaba en perpetuo dolor. La siguiente, por favor. Bueno, para evitarlas, había tentaciones que ponían en riesgo la salvación del alma, y son principalmente 5: la falta de fe o la credulidad, la desesperanza, la intolerancia al sufrimiento, la avaricia o la codicia, o la incapacidad de desprenderse de sus bienes materiales, asimismo la soberbia y el orgullo. Estas tentaciones las vamos a ir viendo a través de lo que será la presentación. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo se podía preparar el alma de las personas para que no llegara al infierno? Bueno, se podían preparar a través de diversas acciones o, por ejemplo, al principio, durante el proceso de conquista y durante los primeros años de vida novohispana, el teatro fue importante para evangelizar. En estas obras teatrales se mostraba qué era el bien y qué era el mal. Asimismo, la vida de algunos santos que buscaba
enseñar a la población qué era lo que estaba bien, qué era lo que se tenía que hacer para evitar pues tener una mala muerte. Asimismo, también se encontraban las pinturas devocionales. Estas estaban principalmente a la mano de toda la población, debido a que se encontraban principalmente en las parroquias. Em, bueno, aún todavía podemos ver estas pinturas, por ejemplo, de las ánimas del purgatorio en algunas de las parroquias de nuestras comunidades, y pues que datan de esta época novohispana. Y para las personas que podían adquirir libros, ya sea porque podían adquirirlos económicamente o porque sabían leer, pues están los libros del bien morir. Estos, su lectura servían para prepararse para la muerte y tenían 4 principales objetivos, que era evitar las tentaciones que asaltaban a los moribundos. El segundo era buscar el arrepentimiento y reafirmar la fe del pecador. Exponían las necesidades de imitar la vida de Cristo, asimismo como de algunos santos, por ejemplo, San Francisco, que por su humildad, pues siempre predicó con, con estos preceptos, ¿no? Y que se despojó de todos sus bienes que tenía para dedicarse a estos preceptos religiosos. Y por último, abordaba el comportamiento de quienes acompañaban al moribundo. Por ejemplo, estas personas que los acompañaban les debían ofrecer imágenes religiosas, exhortarlos a recibir el sacramento y por último a realizar el testamento. La siguiente, por favor. El testamento para esta época y como bueno, es de tradición europea y los europeos fueron quienes los trajeron a Nueva España, debido a que en la época prehispánica pues no existía como tal un documento como este. El testamento también fue, la siguiente por favor, un medio para salvar el alma. La maestra María Elena Briesca indica que el testamento novohispano no solo reflejó el interés por dejar bien amarrados los asuntos de la vida terrena, sino que se orientaban especialmente a facilitar una buena muerte, es decir, a buscar un buen destino al alma. Asimismo, otros autores que han estudiado sobre el testamento, por ejemplo, Jacques Le Goff, indica que es un pasaporte para el cielo. Philip Aries menciona que es un contrato entre Dios y el hombre. La siguiente, por favor. Bueno, como ya se comentó referente a la cita de la maestra María Elena, pues esta parte estas dos partes se puede ver en la estructura del testamento, debido a que sus cláusulas están divididas en dos aspectos, la religiosa y el civil. En la parte religiosa servía para descargo de conciencia, perdón de los pecados y como una forma de carrera de salvación del alma. En las cláusulas religiosas podemos encontrar la invocación inicial, la profesión de fe, los intercesores, la sepultura y mortaja que pedían los otorgantes al momento de fallecer. Bueno, que querían cuando fallecieran, las mandas forzosas y las donaciones. Mientras que la parte civil podemos encontrar que son los datos de identificación del otorgante, el estado eclesiástico, es decir, si era casado, soltero o viudo, su descendencia, si tuvieron hijos naturales, adoptivos o legítimos. Asimismo, enunciaban sus bienes y deudas, y también se hacía el nombramiento de albaceas herederos
Y por último, se revocaba el documento si anteriormente ya se había hecho un testamento o memoria testamentaria. La siguiente, por favor. ¿Qué se tenía que hacer antes de testar? Bueno, el otorgante debía de contar con buena salud. Sin embargo, los documentos que he revisado, pues la mayoría indican que no, o la mayoría se encuentran enfermos. Un momento. Asimismo, tenían que estar en gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían que estar confesados y recibir la comunión. Pues esto daba veracidad a la declaración del otorgante. La siguiente, por favor. ¿Me escuchó? ¿Sí? Bueno, un ejemplo para salvar el alma y que está relacionado con la diapositiva anterior es el ejemplo de la memoria testamentaria de María Antonia Revueltas, quien en 1777 pues hace esta última disposición en la que dice que conociendo que el mejor medio para conseguir salvar el alma es otorgar el testamento, pero entre paréntesis podemos ver que ella indica que después de haber recibido los santos sacramentos, es decir, pues haberse confesado y recibido los santos óleos. La siguiente, por favor. Pero una pregunta que surge es si el testamento puede contrarrestar las tentaciones que ponen en peligro el alma. La siguiente, por favor. Y la respuesta sería que sí, a través de las cláusulas religiosas, por ejemplo, la invocación inicial, como es en el nombre de Dios nuestro Señor Todopoderoso. Asimismo, otras invocaciones son referente a la siguiente, por favor. A mencionar, por ejemplo, a la Santísima Trinidad a la hora de iniciar el documento o a la Virgen de Guadalupe. Bueno, la invocación inicial era una fórmula protocolaria que daba validez y garantía casi divina al documento notarial, además de que se estipulaba que se hacía ante Dios. Esta fórmula se cree que se utilizaba porque así el enfermo pronunciaba en nombre de Dios antes de otorgar su última voluntad, y esto permitía que el otorgante se apartara del demonio y de las tentaciones de este. La siguiente, por favor. Otra, podemos ver que la invocación inicial podía variar según la época o según el escribano. Por ejemplo, en este documento, Marcy ya hace años me compartió información sobre este testamento que se encuentra en la parroquia de Calimaya y que se encuentra en la sección disciplinar en la serie Testamentos, y que refiere que es de Diego Jacobo, en el cual inicia con la invocación de Jesús, María y José, en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Amén. Y aquí, a diferencia de los documentos notariales, hace referencia al año en el que se hace el día, perdón, y el año en el que se hace este documento. Asimismo, Diego declara que se encuentra, que
que la muerte lo está aguardando. Entonces, posiblemente en el momento en el que otorgó su testamento, pues se encontraba enfermo. La siguiente, por favor. Con referencia a las tentaciones que ponían en peligro el alma, que ya habíamos enunciado anteriormente, por ejemplo, la falta de fe o credulidad, en la profesión de fe podemos conocer que el testador pues temía, ¿no? A que se corrompiera su alma, y a través de estas cláusulas indicaban creer y en todos los preceptos que profesaba la Iglesia Católica. Por ejemplo, Simona Francisca Arellano en 1778 indica que cree en el misterio de la Beatísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y una sola esencia divina, y en todos los demás misterios y sacramentos que cree nuestra Santa, Nuestra Señora de Nuestra Señora de la Iglesia. Y refiere que ha vivido y protesta vivir y morir bajo estos preceptos. La siguiente, por favor. Bueno, los intercesores también son un punto importante a la hora de realizar el testamento, porque a través de ellos se busca el perdón de los pecados que hubiese cometido el otorgante durante la vida. Por ejemplo, algunos testadores dejaban como intercesores, o la mayoría dejaban como intercesores, a la Virgen María, por ser la madre de Jesús y quien haría llegar sus súplicas, pues, a Jesucristo, debido a que era su madre. Asimismo, a San José, por ser el padre putativo, pero también porque a San José se le considera el santo de la buena muerte. O sea, para que y entonces el encomendarse a él o nombrarlo como intercesor, pues ayudaba a que el alma del otorgante llegara más rápidamente al cielo. Entre otros santos mencionados en los documentos está, por ejemplo, San Miguel, San Rafael y la mayoría de los arcángeles, asimismo santos de la devoción del testador, por ejemplo, Doña Simona, como vimos en la ficha anterior, ella indica nombra como intercesores a San Simón, por ser el santo de su nombre, y también a la corte celestial. Ya para finales del siglo XVIII se menciona que conforme tengan los otorgantes mayor número de nombres, por ejemplo, yo que me llamo María Guadalupe, que me hubieran puesto Magdalena, es ya yo, al indicar en mi testamento que indico como mis intercesores a los santos de mis nombres, pues entonces ya se incrementarían 3 santos más, que sería la Virgen María, la Virgen de Guadalupe y la Virgen o la Magdalena. La siguiente, por favor. Existieron varios motivos por los cuales se hacía el testamento. La siguiente, por favor. Principalmente por enfermedad. La siguiente. Debido a que como ya había comentado anteriormente, la mayoría de los testadores realizaban este documento en sus últimos días,
Por ejemplo, María Josefa García en 1773 dicta su poder para testar, en el que indica que estando como estoy enfermo estando enfermo en cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido enviarme, y de la que doy infinitas gracias. Relacionado con el estado en el que se encontraban los otorgantes a la hora de hacer su última voluntad, pues esto también tendría que ver con las tentaciones que ponían en peligro el alma. La tercera que había mencionado, que era la intolerancia al sufrimiento. Aquí María Josefa indica que le da gracias a Dios por estos, pues por los males, ¿no? Y no se queja de... Entonces ya está evitando la tentación de la intolerancia al sufrimiento. La siguiente, por favor. En este mismo tenor, Micaela Rojas hace su testamento, en el que indica que estando enferma en cama en una de las del hospital de Nuestro Señor, de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de la Ciudad de México. Entonces, este es un motivo por el cual hace su testamento, porque pues ella siente, o como lo expresa en el documento, pues ella siente que está en sus últimos días, y pues realiza este testamento. La siguiente, por favor. Otro de los motivos por los cuales se realiza este documento, y que está también relacionado con tanto la enfermedad con el temor. La siguiente, por favor. Estos dos, tanto la enfermedad y el temor, van de la mano. Y, por ejemplo, don Juan Crisóstomo de Mercado, él era vecino de Almoloya, hoy Almoloya de Juárez, indica en su testamento que es temeroso de la muerte, que al presente lo está amenazando, y que se haya gravemente accidentado de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido enviarle, en la actualidad en la cama de su hacienda de Santiago Apóstol. Bueno, entonces cabe mencionar que este otorgante ya no firma el documento, porque el juez receptor, que es el que valida el documento, indica que se desmayó al momento de terminar de hacer el testamento. Entonces podemos ver que sí se encontraba realmente enfermo y casi agonizando. La siguiente, por favor. Otro ejemplo del temor a la muerte es Miguel de Neira, a quien encontramos encontrado en los protocolos, en dos ocasiones, primeramente con una declaración final que data de 1773, perdón, aquí me equivoqué en la fecha, es del 73. Y en él, el juez receptor declara que lo encuentra en su cama enfermo, y que pues realmente no puede hacer, se encuentra trabado de la boca, dice. Entonces, cuando el juez receptor empieza a escribir el testamento de Miguel de Neira, él solamente afirma con la cabeza en señal de sí o de no, indicando pues lo que quería dejar. Y posteriormente, en 1773, ya se encuentra el testamento, en el cual indica que se encuentra enfermo de los males habituales,
Y este documento ya tiene ya cuenta con las cláusulas correspondientes referente a la religiosidad. La siguiente, por favor. ¿Me dices cuando sea la media hora? Ya estamos en la media hora. No sé si quieres que hagamos hasta aquí la pausa. Bueno, pues no se muevan de donde están. La plática realmente está bastante interesante. Vamos a una breve pausa y regresamos. Sandunga mandé a tocar, ay mamá por Dios, canto para ser feliz, cielos de mi corazón. Sandunga mandé a tocar, ay mamá por Dios, canto para ser feliz, cielos de mi corazón. Si preguntan quién cantó Sandunga, mamá por Dios, dirán que Máximo Ortiz, cielos de mi corazón. Que Sandunga, plata, mamá por Dios, Sandunga, tu amor me mata. Que Sandunga, La Habana, mamá por Dios, Sandunga, tú eres de Guana. De Oaxaca yo he salido, Sandunga, mamá por Dios, pisando espinas y abrojos, cielos de mi corazón. De Oaxaca yo he salido, Sandunga, mamá por Dios, pisando espinas y abrojos, cielos de mi corazón. ¿Y sabes por qué he venido, Sandunga, mamá por Dios? Por ver tus divinos ojos, cielos de mi corazón. Que Sandunga, te oro, mamá por Dios, Sandunga, yo por ti lloro. Que Sandunga, La Habana, mamá por Dios, Sandunga, tú eres de Guara.
Bueno, ya estamos de regreso a su programa Voces de la Cultura y pues estamos hablando de un tema bastante interesante referente a los testamentos, la muerte a través de los testamentos novohispanos por parte de la licenciada en Historia María Guadalupe Fuentes Jordán, que nos estaba pues explicando, ¿no? Más o menos como el contexto en el que se da, pues ahora sí, esta cuestión del temor, ¿no? Del temor a la muerte, de ese temor que siempre pues ha acechado al humano, ¿no? El miedo a la muerte. Entonces, más o menos nos estaba explicando referente a que precisamente a través del testamento, pues se trataba, ¿no? Ahora sí, de pues morir en paz, ¿no? A través de los, por ejemplo, los intercesores, ya que ya nos mencionaba, por ejemplo, San Francisco, San Miguel de Arcángel y otros muchos, que precisamente me llamó mucho la atención cuando mencionaba esto de los cuadros de ánimas, porque ya habíamos hablado en un programa precisamente sobre el cuadro de ánimas que existe aquí en la comunidad de Santa María Nativitas, que de hecho ahí, pues ahora sí las personas que son de aquí, del pueblo y que recuerdan, está el cuadro de ánimas y está de hecho las cruces, ¿no? Que se llevan cuando, pues hay un difunto, ¿no? En el pueblo precisamente. Entonces, pues, claro que va dentro de esta como, ahora sí, de esta visión, ¿no? De la muerte, ¿no? A través pues ahora sí, en este caso de las pinturas, y como bien menciona la licenciada María Guadalupe, pues también a través de los testamentos novohispanos. No sé si Estanislao quiera comentarnos algo. Claro que sí, Marcia. Hace unas semanas precisamente estábamos pasando por el mes del testamento, septiembre, recordar que es el mes del testamento. Y como siempre hemos visto que a través de los documentos de archivo, a veces por eso es la insistencia de nosotros como historiadores de que estos documentos son importantes para darle certeza a la investigación histórica precisamente, porque en ellos podemos encontrar muchos elementos de los cuales nos pueden explicar el contexto histórico de la época, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo incluso la situación en la que se encontraron las personas, el motivo que las llevaba a hacer el testamento, por ejemplo, también, si estaban enfermos, de qué estaban enfermos, y muchas de las cosas que vamos encontrando a lo largo de estos documentos, del análisis de estos documentos, porque al final de cuentas, pues vamos rascándole y vamos encontrando detallitos de los cuales nos van hablando estos documentos que al final de cuentas sirven para poder ver a la muerte desde otra perspectiva en la época colonial, que a veces siempre decimos es aportación nueva a esta temporada de Día de Muertos, pero que tenemos que seguir aprendiendo cosas nuevas porque a veces nos quedamos con la parte artística, con la parte novedosa, pero olvidamos que muchas de nuestras tradiciones y costumbres, como tú bien lo dices, ahorita caigo también porque, como tú bien dices, las cruces se colocan en el cuadro de las ánimas, ¿no? Porque algo está relacionado precisamente con eso, miedo, el temor a irse al infierno, de pasar al purgatorio. Entonces, incluso veíamos ese cuadro, ¿no? Del bien morir, ¿no? De la gente, todo lo que va colocando. Pues muchas gracias nuevamente a la licenciada Guadalupe. Y pues si no, continuamos, Marcia, ¿qué te parece? Sí, pues continuamos con la plática. Adelante, licenciada. ¿Me escucho? Sí, sí, fuerte y claro. Gracias. Bueno, referente al temor, al motivo por el que se realizaba el testamento, pues también encontramos en este documento que a través del testamento o cualquier documento de última disposición, ya fuera memoria testamentaria, poder para testar, y en este caso los testamentos, pues buscaban
el otorgante buscaba poner su alma en carrera de salvación. Solamente hasta este momento es cuando inicia realmente la carrera de salvación a través de diversas acciones referentes a en las cuales el caudal que tienen, pues van a disponer de él para efectuar acciones como misas, fundación de capellanías, como más adelante se abordará. La siguiente, por favor. Aquí en la diapositiva coloco 2 ejemplos solamente de testadores que mencionan poner su alma en carrera de salvación a través de su testamento. Por ejemplo, Francisco Luna en 1713 dice que deseando salvar su ánima y ponerla en carrera de salvación, temiéndose de su muerte, que es cosa natural a toda criatura, pues se dispone a continuar con su declaración final. Asimismo, Manuel de Figueroa, en 1760, indica que temiéndome de la muerte, cosa natural, para que ésta no me coja desprevenido y en descargo de mi conciencia, quiero ordenar y ordeno mi testamento y última voluntad en la forma siguiente. La siguiente, por favor. Seguido de mencionar esta cláusula de poner su alma en carrera de salvación, se encuentra la encomendación del alma, que también sería parte o que ahora que podemos tomar en cuenta como un medio para no caer en la tentación de poner el alma en peligro, pues a través de la encomendación se encuentra la esperanza de que Dios perdone los pecados del otorgante y encomienda su alma a Dios, como lo hace Roberto Antonio Figueroa el 27 de mayo de 1761, quien antes de hacer la disposición de bienes, declara que lo primero que hace es encomendar su alma a Dios, nuestro Señor, que la crió y redimió con el infinito tesoro de su preciosísima sangre, pasión y muerte, y el cuerpo a la tierra de quien fue formado. La siguiente, por favor. Un aspecto importante para la época es la sepultura y aún, bueno, la elección de la sepultura se debía a varias razones. Esto dependía principalmente por la devoción religiosa del testador, es decir, por ejemplo, en esta diapositiva encontramos que María Gertrudis García ya había fallecido, ella falleció el 9 de mayo de 1762 y fue sepultada el día 10 de mayo del mismo año en la capilla venerable de la Tercera Orden de la Penitencia de nuestro Señor San Francisco de esta ciudad, de quien era hermana. Esto se debía a que la elección de la sepultura pues los otorgantes buscaban la protección del cuerpo al amparo de la tierra bendita. En este caso, pues las iglesias, los conventos eran esta parte que era la tierra bendita, ¿no? Y esta tradición inicia con la muerte de San Pedro y San Pablo, quienes son enterrados en lo que ahora es ay, se me fue el nombre. Bueno, más adelante se los comento. También la sepultura se debía a la posibilidad económica, debido a que el costo del entierro estaba regularizado por aranceles. Entonces, conforme estaba más cerca el difunto al altar o a una imagen, el valor de la sepultura se elevaba.
Algo rescatable del testamento de doña María Gertrudis es que ella su funeral fue con la mayor pompa posible, es decir, pudo tener algunos sacerdotes que acompañaron al féretro, asimismo, con misa de cuerpo presente y otras 21 misas a la hora del entierro. La maestra María Elena Vibriesca me comentaba hace unos años que estas 21 misas se podían hacer en distintas parroquias. Entonces, a la hora que la persona era enterrada, pues en otras comunidades se realizaban estas misas con la intención del alma de, por ejemplo, de María Gertrudis. La siguiente, por favor. En contraposición de lo que vimos en la diapositiva anterior, Juan Antonio Sotomayor muestra humildad a la hora de elegir su entierro, pues él pide que su cuerpo sea sepultado en la iglesia del convento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Toluca y que sea amortajada con su hábito, y que si le asaltare la muerte fuera de ella, y que sea en la iglesia de cualquier de dicha religión en la que hubiere fallecido, y que asimismo suplica que lo que se vaya a gastar de su entierro y funeral, pues se utilice para beneficios de su alma. Por ejemplo, se dé el dinero para obras pías o para misas. La siguiente, por favor. Como ya se comentó en la ficha anterior, el testador indica que sea amortajado. El uso del hábito tiene una connotación totalmente religiosa y es a partir del siglo XVI que se consolidó el uso del hábito religioso como mortaja. No obstante, el hábito religioso había sido utilizado por los seglares como escudos de protección en enfermedades durante la Edad Media. La siguiente, por favor. Un testamento que ha sobresalido con relación a las mortajas es el testamento en virtud de poder de doña María Ana Agustina Díaz, quien su esposo otorga este testamento en virtud de poder en mayo. Y ella, bueno, un año después de que ella muere, y pues indica que falleció el 29 de mayo de 1773 y se le dio sepultura en la tarde del mismo día en el convento de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Toluca. Fue amortajado con el hábito de San Francisco, de San Agustín y del Carmen por haber sido así su voluntad. Y su entierro fue con la mayor pompa posible, indicando que le mandó a decir misas rezadas después de su fallecimiento y durante un año. Este testamento es interesante porque la difunta pidió que se le amortajara con 3 hábitos. Usualmente los testadores solamente pedían uno, y el que se ha encontrado que se pidió mayor número de veces es el de San Francisco, seguido del de Nuestra Señora del Carmen, debido a las indulgencias que estos hábitos daban para una buena muerte. Por ejemplo, el hábito de San Francisco daba algunas indulgencias, como fueron que cualquier persona que muriera con el hábito la dispondría para que no muriera en pecado mortal. Asimismo, a la hora que
de la muerte, la persona que estuviera vestido con el hábito no tendría visiones de algún demonio. Por otra parte, u otra indulgencia, es que el que muere con el hábito no estaría un año entero en el purgatorio. Otra indulgencia es que el día de su fiesta, es decir, el 4 de octubre, San Francisco descendería al purgatorio y sacaría las almas de sus hijos que se encontraran con dicho hábito. Otro de los méritos es que el día del juicio final, él los haría resucitar con las llagas a sus hijos perfectos. Entonces, por este motivo hemos encontrado que el mayor número de testadores piden ser enterrados con el hábito de San Francisco. Con relación al hábito de Nuestra Señora del Carmen, y que es el segundo más solicitado, esto se debe a que aseguraba el paso del difunto del purgatorio al cielo el sábado siguiente después de la muerte. La siguiente, por favor. Ahora, referente a las tentaciones que se habían mencionado y que es la última tentación, que refiere a la codicia o a la avaricia, o al apego a los seres queridos, o la incapacidad de desprenderse de los bienes materiales, se encuentran los bienes que se dejaron en beneficio del alma. La siguiente, por favor. Por ejemplo, las misas de cuerpo presente, que como ya se han mencionado en en los casos anteriores, pues estas misas se hacían, y algunas, bueno, cuando fallece una persona, pues se siguen haciendo estas misas, ¿no? Por ejemplo, María Gertrudis García Figueroa, en 1776, se indicó que se hizo una misa de cuerpo presente y 21 misas a la hora de Santo Hierro. Esta es la misma que ya había mencionado anteriormente. Otro ejemplo es el caso de Gertrudis Flores y Juan Garduño. En noviembre de 1768, ellos en su testamento mancomunado dejan a sus albaceas lo tocante al funeral y entierro y piden que ese día se digan 50 misas rezadas con el valor de 12 pesos cada una. La siguiente, por favor. Otra de las misas que más se indican en estos documentos de última voluntad son las misas pro anima, estas que son pues en beneficio del alma de los otorgantes. Por ejemplo, en 1761, Francisco González y Juana Manuela García, en su testamento mancomunado, desean que se digan por el alma de cada uno 500 misas rezadas a pitanza ordinaria. Es decir, ellos, pues son 1000 misas entonces es un número considerable. Y además, este testamento es muy rico referente a la parte de la religiosidad, porque la mayoría de sus bienes los dejan en favor de cofradías y capellanías. La siguiente, por favor. Y las misas por las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio, la devoción surge en el siglo XVII y se representa pues a través de estas pinturas, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Por ejemplo, tenemos el caso del bachiller don José Rosendo de Nava,
quien indica en su testamento que se digan 200 misas por la pitanza de su alma y por las del purgatorio. Asimismo, o en el mismo tenor, don Domingo Real ordena que se digan por su alma las de sus padres y las demás del purgatorio 200 misas a pitanza ordinaria en el convento de El Carmen. Se crearon también capellanías a través de estos testamentos, y la función de estas capellanías eran dos. Las principales pues eran las misas en beneficio del alma, y la segunda era ordenar como bachilleres a los descendientes. La siguiente, y aquí la anterior, por favor. Y respecto a la fundación de capellanías, pues tenemos el caso de Francisco Esteves, quien pide que se funde una capellanía en el convento de Carmelitas Descalzas, en la ciudad de Toluca, para que se digan misas por su alma, las de sus padres y las de el purgatorio. La siguiente. Asimismo, en estos documentos se hace o se crean cofradías, o los testadores indican ser parte de cofradías. Principalmente la función de estas, de las cofradías, pues servía para cuando uno de los integrantes fallecía, ellos pagaban el entierro, la sepultura y el hábito del que fallecía. Y, por ejemplo, el testamento de Pedro de Carvajal indica que aquí da la importancia de la cofradía, pues dice que para alcanzar y conseguir las gracias e indulgencias de las cuales goza la cofradía de nuestro Santísimo Sacramento en la villa de Toluca. La siguiente, por favor. Otros de los sufragios o bienes que el testador dejaba era en obras pías, principalmente para los pobres, enfermos y para casar huérfanas o viudas. Por ejemplo, en 1761, don Andrés Fernández de Uribe declara que deja su ropa para repartir los bienes, en especial a su hermano Lorenzo Uribe. En 1761, el fray Anselmo de la Santísima Trinidad también menciona que deja sus bienes a los enfermos. Asimismo, doña María Antonia de Salas, en 1778, deja 200 pesos para los pobres de Toluca. Y así algunos otros testadores dejan algunos bienes, ya sean materiales o ropa o dinero, para beneficio de los más necesitados. La siguiente, por favor. Estas indulgencias ayudaban a salir más pronto del purgatorio una vez que el otorgante hubiese fallecido. Ya por último, el alma también podía ser heredera. Esto sucedía cuando el otorgante no tenía descendientes legítimos o forzosos, es decir, no tenía padres a quien heredar o tampoco tenía hijos a quien heredar. En este caso, don Roberto Antonio Figueroa, su esposa ya había fallecido y pues solamente tenía una hija adoptiva, la cual pues no podía heredar por no ser descendiente forzosa, y por tal motivo, él instituye y nombra por única y universal heredera a su alma y a la de su difunta esposa, doña Juana Teresa
Ramos. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, me gustaría comentar algunas reflexiones. Pues el testamento fue un acto liberador a través del cual el otorgante revelaba los efectos de sus errores, sus actos de caridad y sus quejas. La sociedad novohispana, a través de las disposiciones testamentarias, se permitieron asociar sus riquezas materiales en beneficio en beneficio personal a la salvación del alma de sus familiares y, por supuesto, a las del purgatorio, logrando así un doble objetivo, es decir, dejar un legado patrimonial a su descendencia y despojarse de lo material que hubiese poseído en vida, entregando el cuerpo a la tierra y el alma a Dios. Gracias. Pues muchas gracias, Lupita, por esta Muchas charla. gracias, licenciada María Guadalupe. Ay, creo que se cruzaron las... Sí. Bueno, le decía que muchísimas gracias por participar con nosotros y pues la verdad que ha estado bastante interesante. Pues ahora sí, Lupita ya se ha convertido en una experta, ¿no? De esto en la investigación de los testamentos. Pues bastante interesante. No sé si Stanislao tenga alguna duda o alguien del público también que tengan dudas, preguntas, comentarios. Sí, que nos manden sus preguntas y dudas. Yo la verdad tengo muchas, tanto comentarios como dudas. Licenciada, no sé si me puedas apoyar. No sé, un poquito más hablan. Hay dos cosas o tres que por ahí me llamaron mucho la atención. Una, ¿a qué se refiere cuando nos habla que fue con pompa todo lo que fue ahora sí que me parece que fue las obras que se llevaron o en sí la preparación, ¿no? Para sepultar a la persona, me parece. ¿Me escuchó? Sí, ya. Bueno, referente a la pompa, es por ejemplo que a la hora del entierro se ponen velas de cera o se da limosnas en la misa. Esto principalmente era iban niños o gente cantando en el trayecto, que que aún lo podemos. Creo que se desconectó, ¿verdad? Sí, por ahí tuvo un problema. Bueno, ya vamos a continuar. Sí. Está interesante esto, Marcia, no sé si a mí me deja fascinado con esto, que a veces una palabra puede darnos el contexto de, como siempre decimos, ¿no? De saber un poquito más de las características. Sí, pues de hecho, les vamos a adelantar un poquito, ¿no? Ahorita que Lupita ya hablaba, nos mencionaba esta cuestión de los entierros. Pues más o menos vamos a hablar en el programa de la muerte a través de los registros de funciones parroquiales y civiles. Más o menos también vamos a estar hablando un poquito, porque pues obviamente como Lupita aborda pues ahora sí las fuentes de notariales, en este caso que son los testamentos. Por otro lado también tenemos los registros de entierros, ¿no? Y precisamente en esta cuestión que nos hablaba Lupita, pues es interesante, ¿no? Porque, bueno, en la actualidad pues ya no se escucha esa palabra, ¿no? Como de entierro y con grandes pompas o con pompa, ¿no? O sea, como que haz de cuenta que es como, me imagino que es como, pues ahora sí grande, ¿no? O sea, y solamente era para las personas Ostentoso. que tenían ostentoso, exactamente. Sí, incluso también constaba que el
el párroco, el presbítero de la comunidad acompañara al cuerpo desde, pues desde la casa hasta la iglesia, pues también llevaba un costo. Sí, exacto. Y que pues ahora, por ejemplo, aquí en mi comunidad, algo que se podría ver como esta ostenticidad, pues sería, por ejemplo, cuando fallece alguna persona, pues se lleva con banda hasta el panteón o cuando llega al cementerio, eh, queman cohetes, ¿no? Entonces, yo siento que ahora esto sería nuestra pompa en En la, los entierros. en la actualidad. Sí, sí, sí. Pero lo interesante es que el difunto, bueno, ahora sí que la persona lo pide antes de morir a veces, ¿no? Dentro Sí, de lo que es. sí, incluso hace un año también presenté un tema referente a la mortaja y me hacían un comentario que se me quedó muy grabado, en el que decían que el testador buscaba como la perpetuidad de o el recuerdo, o que se mantuvieran recordando a través de estas acciones, ¿no? Por ejemplo, las misas perpetuas, y que se siguiera recordando el nombre de estas personas a través también de capellanías que habían fundado. Y Mm, pues sí, este recuerdo. ok, muy bien. Otra de las preguntas, o no sé si nos pudieras un poquito más ampliar, esta cuestión de los entierros que comentabas que a veces eran más cerca de del altar, ¿cierto? Ajá. O dependiendo de los recursos de las personas que podían ser alejados, porque a veces surge esa duda que si efectivamente se daba, ¿no? Y en este caso tú nos puedes un poquito más ampliar esta información. Sí. Por ejemplo, el derecho a la sepultura, pues costaba, tenía precio según la calidad de la persona que fuera. Por ejemplo, a los españoles, para la calidad española, em, el derecho a la sepultura, por ejemplo, a la mitad de la iglesia hasta la puerta, era de 20 reales. Em, entonces, si tenías que contar, bueno, los otorgantes debían de contar con un poder adquisitivo para poder ser enterrados en estos altares que estaban más cerca de Dios o de una advocación. Y además, también en esta mentalidad, el estar más cerca del altar permitía que que el demonio pues no corrompiera el cuerpo del, del difunto, protegiendo así tanto el cuerpo por una parte y también el alma del testador. No sé si contesté. Te lo comento porque Ajá, te lo comento porque no sé, Marcia, si te acuerdas que tenemos una foto del templo de Santa María, donde en los costados de la entrada de la iglesia se encontraban dos monumentos precisamente, que por cierto ya no se tienen. Entonces a veces surgía esa duda, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? Y pues usted, ya la licenciada Guadalupe ya nos está un poquito más aclarando. Sí era más relacionado con el poder adquisitivo y, por ejemplo, las personas que no podían, que dejaban algunos bienes, por ejemplo, un testador menciona que deja un asno para que cuando fallezca su esposa, este asno se venda y con él puedan pagar el entierro de su esposa. Interesante. Sí, porque, por Muy bien. Y ejemplo, una última pregunta. Me llamó la atención esta última parte donde dice que había personas que dejaban recursos para casar a huérfanas y viudas. Sí, por ejemplo, bueno, en
Yo trabajo el periodo de 1760 a 1780 y de los documentos que he revisado, tengo 2 casos donde un testador deja, por ejemplo, 100 pesos para es una hora pía de casar huérfanas. Y tengo una testadora que indica que ella se casó, que se le dieron 50 pesos de dote para que se pudiera casar. Entonces, el dinero o la obra pía que correspondía a casar huérfanas era referente para que éstas dieran la dote al momento de casarse o también para que entraran a algún convento. Muy interesante porque a veces esto como que no lo sabemos mucho, que a veces las mujeres no se casaban por falta de dote. Recordar que muchas veces se les daba la dote y, por ejemplo, en el caso de las niñas huérfanas, pues no tenían dote, o así que quien diera ese dote, y pues estas, como tú dices, obras pías, pues servían para eso, y que mujeres pudieran contraer matrimonio, ¿no? Ujú. Bastante interesante. Marcia, por ahí, si tenemos preguntas. Creo que no tenemos preguntas aquí en los comentarios, pero pues yo quería hacer como ahora sí, un comentario, ¿no? Que, por Sí. ejemplo, a lo contrario de lo que nos hablaba Lupita, de los entierros así de pompa, o sea, ostentosos, ¿no? De aquellas, pues ahora sí, familias pudientes, ¿no? De esa época. Teníamos lo contrario, ¿no? No sé si Lupita más o menos, pues yo me imagino que sí, en esta cuestión de análisis también ha observado los entierros de limosna, ¿no? Que por lo contrario, pues eran más o menos como, que luego a veces mencionaban, entierro de limosna en fosa común o en primera clase o así, ¿no? Entonces esto pues también nos quiere decir que pues las personas, pues ahora sí con escasos recursos en esa época también su entierro, su funeral era pues ahora sí muy lo contrario a lo Sí. que se refleja. Ujú. Sí, pues hay algunos testamentos que he revisado en los que la mayoría indican, ellos dejan de hecho, la ley, las 7 partidas o las leyes de Toro, que son las que bajo las cuales se hacen los testamentos en la época, indican que el testador está obligado a dejar una quinta parte de todos sus bienes para el pago del funeral y entierro. Pero pues esto es para las personas que hacen testamento. Y pues como bien menciona Marcia, las personas que no tenían pues dinero o bienes con qué pagar su funeral y entierro, pues sí recurrían a estas entierros de caridad. Y que muchas veces en las partidas de funciones se menciona, ¿no? Al margen, que fue gratis, por ejemplo, murió pobremente y no testó. Y al margen indican que que es gratis. Ujú. Sí, otra cosa, bastante interesante que pues ya sería como otro parte, ¿no? Parte de parte y otro tema, ¿no? Muy, muy diferente. Por ejemplo, es esta cuestión de que, por ejemplo, en estas cuestiones, o sea, que nos mencionabas de la herencia material, o sea, Ujú. por ejemplo, que pueda ser que la ropa, como mencionaste en algún caso, el burro, o la casa, el solar, Las haciendas, las incluso, haciendas. Ujú. ajá, las haciendas se quedaban en consenso para pagar las capellanías. La mayoría de los testamentos que yo he revisado he encontrado que que están bajo censo a estas capellanías, principalmente ahí están las
las ánimas del purgatorio, que son como las más populares, Ujú. porque las ánimas, dejar bienes a las ánimas, pues también daba indulgencias, permitía, pues, cada vez irse acercando más al cielo y que el alma saliera de este lugar. Del purgatorio. Ujú. Sí, era como una promesa. No, pero- sí. Y bueno, también esta cuestión no solamente de lo material, ¿no? Es algo que pues la maestra María Elena y Vibriesca y la doctora Georgina han trabajado, ¿no? Esta cuestión de también que se heredaba, ¿no? A los esclavos, Sí, principalmente. Ajá. ajá, incluso esta parte es muy interesante referente a los esclavos, porque algunos testadores dejaban en libertad. Al momento de que otorgaban el testamento, dejaban en libertad a ciertos esclavos y decían que era eran por varias razones, principalmente por descargo de la conciencia, también por el amor con el que los habían cuidado, los habían tratado, como remuneración por los servicios que habían dado, o eh, también se mencionaba que eran liberados porque algunos eran hijos de los testadores, ¿no? Que habían tenido con sus esclavas. Con los esclavos, sí, cierto. Es creo que bastante interesante, ¿no? También esta cuestión, porque pues a veces, como bien mencionaba, ¿no? En las clases que tuvimos con la doctora Georgina, pues mencionaba que la gente de aquí del Valle de Toluca piensa que no hubo presencia afrodescendiente, ¿no? Que realmente no hubo presencia, que, o sea, solo hubo como en las costas, ¿no? Veracruz, Oaxaca, toda esa zona. Pero realmente a través también de esta, pues, documentación notarial, como tú bien mencionas, los testamentos, las cartas de dote y Las cartas de compraventa. ajá, exactamente, cartas de compra-venta, pues podemos ver que la presencia de estas, pues ahora sí, de estas personas afrodescendientes, Ujú. que pues eran, esclavos, ¿no? Básicamente, de Sí, las personas adineradas. sí, y hubo también algunos otros que adquirieron la libertad. También la adquirieron porque ellos compraron su propia libertad, ¿no? O alguien más se las compró. Incluso actualmente el Estado de México es el segundo estado con más población que se, que se autorreconoce como afrodescendiente. Entonces, pues sí, es importante las aportaciones que trajeron al Valle de Toluca estas pues personas que llegaron de manera forzada. Nada. Ujú. Y el viernes, bueno, cambiando un poquito de tema, bueno, no está en el mismo tenor. El viernes estábamos en el archivo parroquial del Sagrario en Toluca. Y pues yo sí he leído que hay testamentos que hacen personas que fueron esclavizadas, pero el viernes encontramos, bueno, yo encontré con la doctora Georgina, encontramos el primer testamento de una mujer que había sido esclavizada y que pues ya había adquirido la libertad, pero su hijo todavía se encontraba en calidad de esclava. De esclavo. Ujú. Sería como también bastante interesante saber cómo, ¿no? Sí, Cómo, o sea, por qué medio, pues obtuvo su libertad, ¿no? Bien lo sí. mencionabas, que a veces en los testamentos los dejaban libres o Ujú. pagaban, ¿no? Para estar libres, pero pues sí, es muy interesante también ese tema. Sí. Incluso, bueno, he encontrado apenas recientemente dos referente a testamentos, dos de mujeres que están a punto de recibir los votos de monjas, y pues también está esta muerte civil, como ellas lo indican. Van a morir civilmente porque pues se van a ir al convento y van a recibir los votos pues religiosos
Entonces ellas hacen su testamento en donde pues dejan o renuncian a todos los bienes que van a adquirir por parte de herencia paterna o materna. Entonces también es interesante los testamentos de estas mujeres. Pues no sé si mi compañero Estanislao tenga alguna otra pregunta, comentario. Bueno, y también lo que me llama mucho la atención y que para compartirlo con las personas que nos escuchan es esta visión de tener en cuenta de que vamos a morir. Al final de cuentas, para eso es el testamento, ¿no? Tener en cuenta que me tengo que preparar para ese paso, ¿no? De la muerte. Es lo que refleja el testamento. No sé, también el estudio de la mentalidad, que a veces hemos dicho que estudio de las ideas, ¿no? Porque hoy en día difícilmente la gente hace un testamento pensando en que se va a morir, ¿no? Al contrario, a veces dicen, pues no me quiero morir. Sin embargo, todas estas cuestiones, tal vez algunos ya están en su lecho de muerte, pero es esa conciencia de la muerte a través de estos documentos históricos y que nos ayudan a entender aún más el pensamiento de la época novohispana acá en la Nueva España. Sí, incluso el objetivo del testamento desde sus inicios, pues era evitar los futuros conflictos sociales que hubiera entre los herederos y personas que tuvieran interés referente a los bienes de los otorgantes. Entonces, siguiendo algunos otorgantes, buscando documentación referente a ellos, he encontrado que sigue habiendo este problema de sí se hace el testamento, pero a la hora de llevarlo a cabo en la repartición, hay muchos conflictos entre los familiares y los herederos. Entonces, pues su finalidad en algunos casos no se cumplía y muchas otras personas pues sí tenían bienes, pero no hacían el testamento en las condiciones que se tenían que hacer, aunque no estuvieran enfermos, pues se podía hacer el testamento, ¿no? Pero en muchas ocasiones no. Por ejemplo, tengo ahorita para la tesis estoy trabajando un caso en el que uno de los abuelos del esposo de mi testadora no hizo testamento, y en la partida de función, ahí es donde se indica que murió de 30 años y dejó 4 hijos pequeños, pero tenía bienes, pero no testó. Entonces, sí, y aparte, algo importante que mencionar es que era una deshonra morir en la época sin hacer testamento, porque pues por toda la mentalidad del momento. Y pues por ejemplo, estos casos se siguen dando en la actualidad, ¿no? Aún lo podemos ver, donde familias siguen peleando por las herencias porque pues los padres mueren intestados y pues entonces hay este conflicto de intereses. Pues bastante interesante, Marcia. Gracias, licenciada María Guadalupe Fuentes Jordán. La verdad que abordar la muerte desde otras perspectivas diferentes a las tradicionales nos dan una idea más amplia sobre el conocer, ¿no? Nuestra cultura, nuestras raíces, el contexto de otras épocas en relación a la muerte, nos acerca precisamente a conocer y que todo esto nos pueda ayudar a transformar, incluso ahorita bien lo decías al final, poder tomar en cuenta esto en la actualidad, ¿no? También que es importante. Pues bueno, Marcia, no sé, por ahí que nos puedas apoyar con los próximos programas, porque la verdad que van a estar interesantes, así como el del día de hoy,
La verdad que podemos aprender muchas cosas para todos los estudiantes, para todas las personas que deseen conocer sobre los temas de la muerte desde otra índole. Y para el próximo sábado se presenta con nosotros la maestra Alejandra. Marcia, por ahí, si nos puedes apoyar. Sí, la maestra Alejandra Araujo. Bueno, vamos a cambiar como un poquito de sintonía. Ahora nos vamos como a los temas psicológicos. Va a estar con el tema importancia de hablar con los niños sobre la muerte. El próximo sábado, 19 de octubre, pues los esperamos. La verdad que esta plática que nos dio la licenciada Lupita, pues fue bastante interesante. Como siempre es un gusto escucharla. Y escuchar, ¿no? A todos aquellos expertos, pues ahora sí, de la historia, de otros temas. Realmente creo que ahorita que estamos como en esta época es interesante, ¿no? Conocer esta, pues, visión de la muerte a través de, por ejemplo, de estos documentos históricos que son los testamentos. Y bueno, pues vamos a tener otro tema muy, bastante interesante también el próximo 26 de octubre. Les recordamos, vamos a tener también el tema Las brujas y las hechiceras en el Virreinato de la Nueva España por Andrea Guadalupe Pérez Juárez. El 2 de noviembre, La muerte a través de los registros de defunciones parroquiales y civiles por parte de una servidora. Y finalizamos el 9 de noviembre con Literatura del Día de Muertos por la maestra Patricia Robles Alejo. Entonces, pues los seguimos invitando a ver estos programas, a darles like y pues compartir, ¿no? Para que llegue nuestro contenido a más personas. Muchísimas gracias. Y también seguirlos invitando, Marcia, por ahí si me apoyas para lo de el concurso de calaveritas y de relatos del más allá, ¿no? Por ahí ya les presentamos algunos ejemplos que pueden realizar. Bueno, pues sí, los invitamos también a participar en las dos convocatorias que tenemos, como bien dice Stanislao. La primera sobre relatos del más allá. Aquí nos pueden mandar pues sus historias, sus relatos, las leyendas, mitos referentes a algún suceso paranormal dentro de su municipio. Nosotros en la convocatoria habíamos puesto que pues nada más era como para el municipio de Calimaya y sus delegaciones, pero pues tenemos ahora sí suscriptores de otras partes del estado. También los invitamos por si quieren participar. Pues abrimos, ¿no? Un poco más la convocatoria para que pues puedan participar. O también en la convocatoria del concurso de Calaverita Literaria, igual, pues pueden mandarnos sus calaveritas al correo de Voces de la Cultura. Y bueno, está abierto estas convocatorias para la categoría infantil y juvenil, esa es una, y para, pues obviamente para adultos, ¿no? También porque a veces solamente sacan como las convocatorias para los niños, pero pues también uno de adulto puede participar, ¿no? Creo que a veces los dejamos fuera de las convocatorias, pero pues en esta pueden participar tanto niños, adolescentes y adultos. Así es. Y pues nuevamente agradecerle a la licenciada María Guadalupe que haya estado con nosotros. La seguimos invitando para que quienes quieran participar con nosotros en algún tema referente a la historia, la cultura, el arte, lo que ustedes consideren, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales. Invitarlos también a que comenten parte de los programas que han visto. También lo estamos por ahí subiendo a YouTube, a la página de YouTube, para que los puedan comentar. Recuerden darle su like, suscribirse a nuestra página y seguir trabajando en pro de la cultura, en pro del arte, en pro de la educación principalmente, que es parte de lo que nos dedicamos mi compañera Marcia y todo el equipo de Voces de la Cultura. Nuevamente, muchas gracias, licenciada Marcia. Gracias a ustedes por permitirme este espacio para compartir. No, muchísimas gracias a ti, Lupita, por aceptar la invitación y pues cuando gustes puedes volver a presentarte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, los que nos vieron y bueno, que pasen una excelente noche. Hasta luego. Hasta la próxima.